Paz y bien, en este octavo centenario al cual hemos sido invitados todos los miembros de la extensa familia franciscana de parte de nuestras autoridades generales a promover, a difundir y sobre todo a seguir haciendo extenso 8 siglos después la gran riqueza de la espiritualidad franciscana que en el 2023 estamos celebrando y que traemos a la memoria. Queremos ofrecer también una actualización y una manera de seguir haciendo presente el carisma franciscano, como lo es a través de la regla de los frailes menores y del acontecimiento de la Navidad en Grecho. Ambos episodios de la vida de nuestro Padre San Francisco que siguen aportando tanta riqueza, no solamente a la familia franciscana, sino a todo el mundo y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. En el estudio y en la reflexión de la regla así llamada tradicionalmente bulada de nosotros los frailes menores, escrita exactamente de la inspiración y del propio pensamiento de nuestro Padre San Francisco, corresponde en este año 2023 reflexionar sobre los contenidos de una forma extensa, porque a diferencia de las reglas de aquel tiempo para las formas de vida religiosa, esta podemos decir sin lugar a dudas, como todas las demás también, pueden y de hecho han dado tantas riquezas a ciertos sectores no solamente eclesiásticos, sino sociales, políticos, como lo vemos de la gran influencia que han tenido las reglas no solamente del tiempo, sino las precedentes a la regla aprobada por el Papa Honorio III en 1223. El capítulo a reflexionar, a considerar, es el capítulo penúltimo, el capítulo número 11, que exactamente viene a enumerarnos un aspecto muy importante que les invito a reflexionarlo en 3 episodios que nos podrían ayudar a obtener una mejor referencia sobre lo que en su tiempo el Padre San Francisco quiso apuntalar de forma jurídica, pero que también buscaba salvaguardar la espiritualidad, la presencia del carisma y sobre todo el cuidado que siempre debe merecer esta noción sagrada que él desde siempre manifestó y que en sus escritos está completamente puesto de manifiesto, así, de esa forma concreta, en la cual él mismo recibe una inspiración, la hace vida y después pasa a ser jurisdicción dentro de la Iglesia. El capítulo 11 se refiere y viene enumerado con el siguiente título: que los hermanos no entren en monasterios de monjas. Este episodio obviamente nos refiere de una forma inequívoca a la salvaguarda del voto de la castidad. Una de las formas precisamente de rebelarse de los herejes era exactamente seguir con la usanza que de un tiempo atrás se venía practicando en la vida religiosa, es decir, comunidades formadas por hombres y mujeres, donde incluso de forma escandalosa ellos mismos lograban procrear a algunos hijos, lograban también sostener algunas relaciones, algunas diferencias entre ellos, y ante eso la misma Santa Madre Iglesia tuvo que aplicar algunas disposiciones de tipo jurídica, pero de una forma muy radical para que se erradicara esta práctica de entre la vida religiosa en algunos sectores. Los sectores dentro de la Iglesia Católica acataron sin ningún problema estas disposiciones, dando respuesta creativa, respuesta afirmativa a esta división de la vida religiosa tanto femenina como masculina, pero una forma sin duda de protestar del sector de aquellos herejes era no acatar estas disposiciones y seguir viviendo con esta, digamos, mezcolanza de géneros, y en la cual con esto manifestaban una reprobación a la autoridad de la Iglesia. Se sabe, por ejemplo, de algunas disposiciones muy en concreto que tomaron algunas comunidades, dividiendo así con muros grandes,
que alzaban para dividir la comunidad femenina con la comunidad masculina, solamente unida por la iglesia donde se hacía la oración. Y como estos, muchos más ejemplos. Francisco manda firmemente que los hermanos no tengan sospechosas relaciones de ningún tipo, ni relaciones religiosas, ni relaciones de tipo familiar, ni relaciones de ningún tipo, y sobre todo que no se dejaran aconsejar tampoco, para evitar el escándalo y la problemática al interno de las comunidades. El segundo episodio que podemos meditar y que podemos dividir este apartado, este capítulo 11 de la regla, es también que los hermanos no entren en monasterios de monjas. Esta disposición, hermanos, obedece ciertamente a una obediencia completa y ciega que el Padre San Francisco tenía a la Santa Madre Iglesia. La Madre Iglesia había aplicado estas restricciones, había puesto muy marcado el énfasis sobre esta manera de entrar, sobre esta manera de disponer del control de las comunidades religiosas, que Francisco es totalmente radical y fiel con la disposición eclesiástica, que los hermanos no entren. Pudiéramos entrar en un conflicto, los que conocemos la historia, los que sabemos el emblemático momento, el emblemático vínculo que había entre el Padre San Francisco y la Madre Santa Clara, pudiera parecer que esta disposición habría alguna contradicción muy marcada. Sin embargo, no es que la hay. Todos conocemos el emblemático episodio de la promesa de San Francisco. Lo hemos repetido desde siempre, lo hemos cantado en los cantos piadosos, lo hemos visto siempre en acontecimientos donde vemos que incluso al final de la vida de nuestro Padre San Francisco, antes de su sepultura, se sigue con su propio testimonio reafirmando que Francisco sigue en la lucha, no obstante su muerte, de seguir proveyendo para las hermanas, para su fundación, para sus hermanas e hijas queridas, siempre la providencia divina que él les hizo manifestar, y que Santa Clara en innumerables escritos lo manifiesta como el prototipo de la providencia divina en la figura del Padre San Francisco. Sin embargo, esta restricción para entrar a los monasterios no obedece tanto a una forma de desentendimiento o a una forma de despreocupación de nuestro Padre y de los frailes, sino por todo lo contrario, a una forma mucho más regulada. Con esto deja muy en claro que los hermanos que adquieran los oficios de capellanes, de asistentes o de guías espirituales de las hermanas no debían de ser alguna forma de iniciativa, o no debían partir de una iniciativa propia, porque obviamente Francisco está en el contexto de esta debilidad humana, de esta debilidad psicológica y de esta tendencia que todos como seres humanos tenemos hacia el sexo femenino y hacia también las formas de entrar en relación con este. Por lo tanto, esta disposición obedece ciertamente a unas formas ya establecidas. Se sabe que para 1218 ya una llamada así regla de Ugolino había regalado a la Iglesia esta novedad, que los que asistieran espiritualmente a algunos monasterios habrían de ser aprobados por la autoridad eclesiástica, no de otra forma, no de otra manera, no de otra disposición, sino solamente aquellos. Con esto, hermanos, queda más que significado, queda más que establecido que de aquí vienen estos oficios que en algún momento tanto la Iglesia como las provincias o las propias comunidades locales otorgan a algunos hermanos para la asistencia de las hermanas clarisas o las asistencias a otras religiosas en cuanto a los bienes espirituales, en cuanto a los bienes materiales, en cuanto a su formación y a su acompañamiento espiritual. La licencia eclesiástica viene así marcada como una forma de regulación, como una forma de no improvisación, de tener muy valorado este servicio que se ofrece a los monasterios o a las comunidades religiosas femeninas, que precisamente venga desarrollado por alguien que tenga esta licencia, no simplemente como un documento legal, sino como una aprobación y como una forma concreta de sustento y de ayuda de la Iglesia institucional.
Otro de los elementos que vemos, que es el tercero y último de este capítulo, es que el tercer episodio de este capítulo 11, en las mismas letras jurídicas, habla precisamente de que no se hagan padrinos de hombres ni de mujeres, que con esta ocasión pudiera ser causa de escándalo entre los hermanos respecto a ellos. Este momento, este episodio, que también sigue en la misma línea de la salvaguarda de la virtud de la castidad, echa todo un voto para vivir, un voto religioso, un voto inclusive dentro de la propia médula franciscana, sigue cuidando y custodiando este gran privilegio de vivir completos para Dios, de vivir entregados a su voluntad y sin distracción alguna. Hermanos, es de todo sabido que los frailes franciscanos estamos jurídicamente impedidos de realizar estos oficios, digámoslo, de parentesco espiritual. Es cierto, el Padre San Francisco mismo, en algún momento, él menciona que si los lazos biológicos y de sangre son fuertes, los espirituales lo deben de ser mucho más marcado, mucho más, digamos, irrompibles, y sobre todo de mucha más consideración. Sabemos, porque la misma historia de nuestra Iglesia, aunque no remitimos a un origen preciso en la historia del padrinazgo como tal, sí podemos encontrar que en la antigua Iglesia, sobre todo en el acompañamiento para el sacramento del bautismo, aquel que lograba acompañar o que lograba propiciar el progreso o la iniciación del que se quería convertir en cristiano a través del bautismo, era llamado como el segundo padre, era como el engendrador espiritual, y por lo tanto quedaba, una vez concretizado el sacramento del bautismo, formado este lazo espiritual irrompible, trascendente y sobre todo muy superior al lazo biológico, al lazo sanguíneo. Por esto mismo, el Padre San Francisco pide que ciertamente el padrinazgo sea cuidado, y por esta valía que él mismo tenía de este lazo espiritual, pide a los hermanos que no entren en estas situaciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el lazo espiritual del padrino para con el ahijado o para con el hijo en la fe es sumamente importante, esto no evitaba que exactamente este lazo se extendiera hacia los padres, que se extendiera hacia los progenitores de aquel que venía siendo bautizado. Por eso es que tenemos en la tradición, no solamente de nuestro país, sino de tantas naciones, de tantas culturas, que el padrinazgo implica también el compadrazgo, que exactamente también aquel que acompaña al hijo a nacer en la fe se emparenta, se relaciona espiritualmente con los padres de este que viene implicado en el sacramento. Aquí es donde parece ser que radica el problema, o más bien el leitmotiv de esta prohibición del Padre San Francisco. Que aquellos que adquieran un padrinazgo, que adquieran un ahijado, tengan mucho cuidado, porque al final de cuentas casi siempre los escándalos o las situaciones concretas vendrían de aquellos que de forma indirecta participan de este lazo espiritual, en este caso el compadrazgo, en este caso aquellos mismos que acompañan al hijo espiritual. El mismo Padre San Francisco apunta que debemos tener mucho cuidado sobre estas situaciones para evitar el escándalo respecto a los hermanos. El último capítulo de la regla bulada de nuestro Padre San Francisco, aprobada en 1223 por el Papa Honorio III, es el que nos viene a apuntalar de una práctica que últimamente en la Iglesia está muy promovida, está también muy en boga, y que sobre todo se ha convertido en el eslogan principal de la misión, que ya no es tanto adyente, sino más bien una misión universal para todos y en todo momento de la Iglesia, sobre todo en estos últimos tiempos del pontificado del Papa Francisco. El capítulo 12 dice, y viene titulado, de los que van entre sarracenos y otros infieles. La redacción original
apunta: cualesquiera de los hermanos que por divina inspiración quisieran ir entre los sarracenos y otros infieles, pidan la correspondiente licencia de sus ministros provinciales, pero los ministros a ninguno les concedan ir, sino a aquellos que vean que son idóneos para enviar. Con miras a todo lo dicho, impongo por obediencia, dice el Padre San Francisco, a los ministros que pidan del señor Papa, uno de los cardenales de la Santa Iglesia Romana, que sea gobernador, protector y corrector de esta fraternidad, para que siempre súbditos y sujetos a los pies de la misma Santa Iglesia, seamos estables en la fe católica, guardemos la pobreza y humildad y el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que firmemente hemos prometido. Esta redacción y sobre todo esta modificación que se tuvo que hacer, porque es bien sabida que la regla de 1221, tradicionalmente llamada novulada, contenía también párrafos completos sobre esta invitación, sobre esta exhortación que el Padre San Francisco haría a los hermanos, tanto de forma oral como también para la perpetuidad a través de la regla que en su momento fue redactada y que sabemos que va a trascender hasta este pequeño párrafo que concentra el capítulo número 12. Obviamente sincroniza de una forma perfecta con el capítulo 9, donde trata única y exclusivamente del papel de aquellos que desarrollarían el oficio de predicadores, que, como sabemos, de nuestro Padre San Francisco, y también hay muchas reminiscencias también en Santa Clara de este oficio como uno de los más sagrados en la vocación franciscana. En algún momento el Padre San Francisco dirá que aquellos que predican la palabra de Dios son los administradores del espíritu y de la vida, que aquellos mismos que transfieren la palabra de Dios y la actualizan y la ubican en cada momento y en cada lugar y en cada circunstancia, son aquellos dadores del pan de la vida, que es Jesucristo mismo, que se ha hecho palabra para todos nosotros. Encontramos también reminiscencias en Santa Clara, donde ella misma habla de aquellos predicadores y se refiere a ellos como saeteros, se refiere a ellos también como los administradores del espíritu, de la vida, de la tradición, y de esta manera Francisco, por esta gran valía, recomienda concretamente que aquellos que deban ir a predicar estas palabras con los sectores que en su tiempo, en su época, eran los más difíciles, como este del sector musulmán, habrían de ser primeramente examinados como idóneos, después también revisados de la doctrina católica, y también que aquellos que procedieran a realizar este oficio de predicadores tuvieran sumo cuidado, y que también deberían sentirse por divina inspiración motivados, y también contar con licencias aprobadas de los mismos ministros provinciales. Hermanos, es imposible no recordar, es imposible no traer a la memoria que seguramente una de las motivaciones que llevaron al Padre San Francisco a estipular por escrito y de forma jurídica en este capítulo 12 de la regla el oficio de predicador, sobre todo en sectores difíciles, el acontecimiento aquel del martirio de los primeros frailes, de los primeros hermanos que en vida todavía de San Francisco fueron glorificados con el martirio, pero también causando un gran revuelo dentro de la orden y en la mentalidad y obviamente en el corazón también del fundador, es decir, de la escasez de la preparación, de la incertidumbre de lo que habría ocurrido, por lo que habría venido el martirio. Sabemos que hay autores que han recreado un sinfín de hipótesis, que han también construido un sinnúmero de escenarios psicológicos en San Francisco debido a este acontecimiento trágico, que de ahí se puede deducir que después el Padre haya aprendido a manifestar de una manera mucho más cuidadosa la invitación a la predicación entre infieles y sobre todo a la manera de cómo realizarlo entre aquellos que no aceptaban en principio la fe cristiana, la presencia pues de la Iglesia Católica a través de la predicación del Evangelio.
Queda solamente mencionar que el oficio de la predicación y sobre todo de la predicación entre aquellos que no conocen la fe cristiana sigue siendo y lo será siempre una prioridad en nuestras provincias a nivel orden y obviamente, lo repito, en los últimos años con el influjo de esta doctrina de la iglesia en salida, con la presencia misma de este empuje misionero del Papa Francisco, sin duda uno de los oficios que se tendrán como parte medular de la misma vivencia cristiana y sobre todo de la práctica del Evangelio, que es no solamente encontrarse con él, sino llevarlo hacia aquellos que más lo necesiten. Paz y bien.